Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 18 de Educación Cívica del ciclo 2017-2. En el caso de Geografía trataremos ahora lo que vendrían a ser los organismos encargados de sistema de gestión de riesgos. Obviamente, antes de hablar de los organismos del sistema de gestión de riesgos, que vendría a ser el SINAGERT, tenemos que saber nosotros de dónde sale el SINAGERT. Entonces estaríamos mencionando aquí, en un cuadro aparte, la defensa nacional. La defensa nacional le compete directamente al presidente de la República. Y ustedes recordarán que el presidente de la República trabaja de la mano ¿con quién? Con el segundo portavoz del Poder Ejecutivo. En este caso, ¿quién sería? El presidente del Consejo de Ministros. Y toda la cartera de ministros que ya conocemos. ¿A qué le vamos a llamar entonces nosotros defensa nacional? Al cuidado del orden interno y el orden externo. ¿Cuál es la diferencia entonces de hablar de orden interno o externo? Cuando hablamos nosotros de orden interno estamos hablando de problemas que suceden dentro del Perú. Llámese fenómenos naturales, terrorismo, delincuencia, enfermedades o similares. Y en orden externo estamos hablando de lo que se da o que puede afectar el Perú, pero viene desde las fronteras. Una guerra civil, en todo caso también podría ser, el terrorismo internacional y las epidemias y similares. ¿Cómo hacemos entonces para solucionar los problemas cuando tenemos una alteración del orden interno o del orden externo? El presidente de la República tiene la facultad de delegar o de proclamar lo que vendrían a ser los regímenes de excepción. Cuando el problema es interno, declaramos el famoso estado de emergencia. Y cuando el problema es externo, declaramos nosotros estado de sitio. El estado de sitio no puede pasar de 45 días y el otro de 60 días. Diferencias es que en el estado de emergencia se restringen algunos derechos, como vendría a ser el libre tránsito, la reunión, porque, por ejemplo, nos recordemos nosotros el caso del terrorismo, había el estado, lo que vendría a ser el toque de queda. O cuando tuvimos la gripe porcina, cerraron los aeropuertos y nosotros no nos podíamos reunir, ni siquiera los chicos podrían ir al colegio. Y en el caso del orden externo, lo principal que se va a proteger aquí son los derechos. En los dos casos se prioriza la vida de la persona frente a todo lo que pueda surgir. También nosotros vamos a tener otros amparos para la defensa nacional. Por ejemplo, tenemos nosotros lo que le llamamos el sistema de inteligencia. Recordarán a Vladimiro Montesinos, ellos se encontraban en SIN, Sistema de Inteligencia Nacional. Ahora nosotros utilizamos el SINCONSE, que es el Consejo, que ya es una variación de lo que antes teníamos como sistema de inteligencia que conforma el SINA, ya no el SIN como antes se conocía. Tenemos también el apoyo de ¿quién?
cuando estamos hablando de orden interno, de la Policía Nacional del Perú, al mando del Ministerio del Interior. O de repente estaríamos hablando también de las Fuerzas Armadas para la protección del orden externo e interno, si así se sugiriese, a mando del Ministro de Defensa. Entonces, existen otros sistemas que nos apoyan. Tenemos nosotros el sistema de seguridad ciudadana, que va de la mano del Ministro del Interior. Y en este caso vamos a tomar el SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, relacionado con los desastres que pueden provocar entonces los fenómenos naturales. El SINAGER o el Sistema de Gestión de Riesgos trabaja en 3 etapas. La etapa prospectiva, la etapa correctiva y la etapa reactiva. Diferencias. La prospectiva es el inicio, es antes, por eso se le llama gestión de riesgos. Por ejemplo, un río se va a desbordar más o menos en el mes de enero, por lo tanto, la actividad del gobierno regional, de los alcaldes, tiene que ser trabajada más o menos desde julio, septiembre, por allí. Obviamente no van a esperar a última hora. A eso se llama prospectivo. Correctivo es durante. Imagínate que hicieron una represa, pero la represa se cayó por la fuerza del Huayco. Esa represa había sostenido a la población evitando los desastres, la mitigación. Sin embargo, ya se derrumbó, por lo tanto hay algo que hacer en el momento. Y reactiva es al final, es cuando nace algún imprevisto que no se ha planificado. Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos el problema de la situación del norte, de donde no se había planificado ni lo prospectivo ni lo correctivo, por lo tanto se tuvo que actuar en el instante para reducir los desastres que ya están llegando. Y de acuerdo a eso van a trabajar grupos diferentes. En la actividad prospectiva, que es el antes, trabajan los gobiernos regionales y locales. ¿De la mano con quién? Con el CENEPRED, que es el Centro de Predicciones a Desastres, es decir, es anticipado. Estamos hablando de papeleos, documentos y coordinación. Correctivo, ¿quién van a ingresar a tallar aquí? Obviamente que los gobiernos regionales y locales, de la mano ya con el INDECI, por ejemplo, Defensa Civil. Y la reactiva, acá activamos lo que se conoce como el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Se acuerdan del COEN, en el cual en el norte el año pasado salía PPK con Zavala, que en ese caso era el encargado de los ministros? Nace el COEN, COER y COEL. Entonces, COEN es cuando la atención viene desde el plano nacional, COER regional y COEL local. Dependiendo la emergencia que ha surgido, entonces comienzan a activarse y a tomarse medidas que hasta pueden terminar en lo que ya hemos mencionado nosotros, que se conoce como estado de emergencia. Defensa Civil, que es el INDECI que todos conocemos, no trabaja solo. El INDECI se va a dividir de 2 maneras, en lo que son los comités y brigadas. ¿Quiénes son los comités? Los que siempre trabajan en defensa civil y conocen toda esta situación. Y las brigadas somos las personas que gustamos apoyar de defensa civil cuando hay situaciones de emergencia. De repente nosotros no estamos acostumbrados a este sistema de desastres como ellos, o no estamos trabajando allí, pero apoyamos voluntariamente en lo que vendría a ser el INDECI. Entonces, luego de haber dado un vistazo rápido a lo que vendría a ser el sistema de gestión de riesgos, pasamos a responder la primera pregunta. El Perú forma parte de la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, caracterizada por una alta sismicidad y está expuesto al cambio climático y sus efectos, lo que nosotros popularmente llamábamos la zona volcánica, que específicamente en el Perú, recordarán por geografía, se ubicaba en la zona sur de la costa, Arequipa, Moquegua y Tacna. En su sector andino
se producen con cierta frecuencia fenómenos geológicos externos. ¿Cuáles eran los fenómenos geológicos externos? Recordamos nosotros en geografía, los procesos de erosión, meteorización, huaicos, inundaciones, etc. Del texto se deduce que la vulnerabilidad se ha reducido en todo el país. ¿Qué era vulnerabilidad? Recordaremos nosotros, eran las viviendas o las personas que estaban expuestas a sufrir más desastres. En este caso no dice que se haya reducido, simplemente dice que está expuesto al cambio climático y a sus efectos. Y se producen con cierta frecuencia, entonces no hay reducción. La región amazónica está expuesta a mayores desastres, donde dice el sector andino, y están hablando del cinturón de fuego que es pegado al Océano Pacífico, sería la costa, por lo tanto no están hablando de la selva en especial. Los escenarios de riesgo en el país son medianamente bajos, al contrario, están diciendo que se encuentra en una alta sismicidad y expuesto al cambio climático. Entonces, al contrario, no son bajos, son altos. Y nos queda la D y la E. ¿El Perú está expuesto a muchos peligros de origen natural o la población peruana tiene una débil cultura de prevención? No hablan en sí de la población peruana ni de sus deficiencias, ni tanto de los gobernantes. Por lo tanto, sería que el Perú está expuesto a peligros de origen natural, los cuales se pueden desencadenar en desastres teniendo consigo los riesgos. Y lo que busca efectivamente la gestión de riesgos es minimizar las consecuencias frente a un desastre. 2. Las catástrofes relacionadas con el cambio climático, ya sabemos nosotros qué cosa es el cambio climático, el problema del calentamiento global ocasionado por los gases de efecto invernadero y obviamente también la disminución de temperatura o aumento de esta en determinadas zonas. Como las producidas por los huaicos e inundaciones, son muy frecuentes en el Perú. ¿Cuándo nosotros tenemos la presencia de huaicos e inundaciones generalmente en el Perú? En las temporadas de verano, como estamos pasando ahorita en la zona de Chosica. Y cuando viene el fenómeno del Niño, específicamente en el norte también. Por lo que es necesario que las autoridades nacionales, regionales y locales potencialicen su capacidad reactiva ante estos eventos. Reactiva, están hablando de parte de lo que vendría a ser la gestión de riesgos, es decir, cuando ya se está produciendo dicho evento. COEN, COER y COEL. Ejemplo de estos componentes de la gestión de riesgos serían la instalación de sistemas de alerta temprana en las cuencas hidrográficas. Correcto, nos puede servir desde antes hasta el final. Generación de la información catastral y elaboración de su cartografía. También es correcto, obviamente para llegar al tercer punto reactivo, ya hemos nosotros hecho un análisis de la situación. Y catastral, ¿quién lo hacía? Obviamente el gobierno local. Pero, vamos a ver aquí, evacuación oportuna de las personas localizadas en el área de desastre. Uy, perfecto, tienen que evacuar para evitar los desastres. Reubicación de cientos de familias que viven en las quebradas. Las tendrían que reubicar. Utilización temprana de maquinarias para la remoción del lodo, también es necesario. Entonces, todas son buenas. ¿Cómo entonces nosotros recordamos cuáles pueden ser utilizadas para las catástrofes? Entonces, allí comenzamos a ver cuáles se relacionan específicamente con huaicos e inundaciones, en cuáles tienen que trabajar las tres autoridades, y dicen, potencializar es desde antes del evento. Entonces, instalar sistemas de alerta temprana es perfecto. Viene el huaico, en el momento es reactivo, pero las personas van a escuchar una alerta porque ha sido instalada desde antes. Entonces, es válido como reactivo. Generación de información catastral y elaboración de su cartografía. Es buena, pero más se va apuntando a la parte documentaria. Por lo tanto, ¿de qué sería esto? De la situación prospectiva. ¿Se acuerdan que era prospectiva? Documentación y mucho antes de que se dé hasta el peligro. Recién estamos hablando aquí de la presencia o imaginación de lo que puede pasar. En cambio, acá te están hablando de reactivo, cuando ya está viniendo el fenómeno natural. Evacuación oportuna de las personas localizadas en el área de desastre. Área de desastre significa que ya está viniendo. Oportuna es porque de repente hemos puesto represas y en un momento algo se ha roto, entonces hay que comenzar a evacuarlas. Estamos también dentro de lo reactivo. Reubicación de cientos de familias que viven en las quebradas o utilización temprana de maquinarias para la remoción del lodo. Si decimos remoción del lodo es porque ya vino el huaico.
comenzamos a reaccionar. Reubicación de cientos de familias que viven en las quebradas antes, ¿qué sería? Prospectivo. Porque todavía no se ha desarrollado el desastre. Entonces tendríamos nosotros la letra A, C y E, que vendrían a ser la alternativa E. Se dan cuenta que cuando hablamos nosotros de desastre natural tenemos que enfocar si es prospectiva, correctiva o reactiva. Prospectiva son documentos o mucho antes del proceso. Correctiva, los errores que se van dando en el camino, como derrumbes o de repente que algo falta solucionar. Y reactiva ya es en el instante del desastre. Cuando hablan de reactiva tenemos que imaginarnos que el fenómeno está llegando y qué podría hacer la población frente a ello en base de la ayuda de las autoridades. Tenemos nosotros la tercera pregunta que también va en base a ello, en reactivo, prospectivo y correctivo. En el Plan Nacional de Gestión de Riesgos se establece la necesidad de elaborar, difundir e implementar los instrumentos que permitan orientar y fortalecer el desarrollo de investigaciones relativas a la gestión de riesgos de desastres, con la finalidad de evitarlos y prevenirlos en el futuro. Están hablando de plan, instrumentos, investigaciones, evitar o prevenirlos. Todo eso tiene que ver con el plano documentario. Y la parte de los documentos, ¿en qué estaba? No puede ser interinstitucional porque no es una parte, permanente tampoco. Entonces el orden era prospectiva, documentos, correctiva, los errores, y 3, cuando ya llega el desastre. En este caso ni siquiera ha llegado el desastre, estaríamos hablando de la gestión prospectiva. Y algo que ya habíamos mencionado vendría a ser entonces el INDECI. Decíamos que trabajaba con comités, con brigadas y va de la mano también con la reacción y la corrección del proceso del desastre natural. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, es el responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ellos entonces vendrían a ser la acción, mientras que el CENEPRED la información. En los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Preparación es desde antes, ¿no es cierto? Tratar de informar a las personas, hacer campañas, decir las zonas de evacuación. Respuesta ante el mismo desastre en el momento, tienen que ayudar a las personas a evacuar, tratar de solucionar de repente accidentes que hayan surgido por este desastre. Y rehabilitación es que al final ellos tienen que apoyar a la población para buscar un lugar donde estar, protegerlos frente a si hay una réplica, por ejemplo si fuera un sismo. También ver la situación de las personas que siguen heridas o las personas que de repente han fallecido. Por lo que dentro de sus funciones se puede identificar las siguientes. Apoyar las operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. El COEN actuaba en la reacción. Y en la reacción también está el INDECI. El INDECI simplemente no está en la primera parte en su totalidad, mientras que el representante del INDECI sí. Establecer indicadores de gestión prospectiva y correctiva a nivel nacional. Si hablamos nosotros de indicadores, estaríamos hablando de elementos altos del plano de gobierno, por ejemplo, también estimaciones como el CENEPRED. Ellos no, ellos actúan, por lo tanto no podría ser. Promover la instalación y actualización de sistemas de alerta temprano. Ellos dicen promover, no instalarlos, es decir, hacer campañas. Sería bueno. Realizar investigaciones inherentes en los procesos de estimación de riesgo. Investigaciones, estás hablando de lo que vendría a ser la parte prospectiva, es los gobiernos locales, regionales y obviamente de la mano con el CENEPRED. Tampoco podría ser. Y proponer la normativa para la distribución de los recursos de ayuda humanitaria. No hacen la norma, pero dice proponer. Como ellos son los que están en contacto con la población, sus necesidades frente a un desastre, entonces pueden dar consejos frente a lo que han visto en cada una de sus atenciones. Sería correcto entonces la letra A, la C y la E, marcando como respuesta correcta la alternativa C. Y con eso estaríamos terminando las preguntas de educación cívica y todo lo que corresponde al plano de la política nacional. Eso es todo, jóvenes. Hemos terminado nuestras 18 semanas comprendiendo más sobre la realidad del Perú.